Bien, ahora para dar inicio a este panel, invito primeramente al señor José Miguel Macís, quien es licenciado en Administración de Negocios con especialidad en Mercadeo y Finanzas, se desempeña como el director ejecutivo de la Cámara de Empresarios de Combustible. Su trayectoria se destaca por un enfoque en la modernización del sector y un impulso en una representación efectiva ante las autoridades con más de 27 años de experiencia en el sector. Don José Miguel. Seguidamente, invito a don Ronnie Rodríguez, quien es viceministro de Energía del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica, cuenta con formación en Ingeniería y experiencia en Planificación Energética, Sostenibilidad y Políticas Públicas. Del mismo órgano, invito al señor Alberto Antillón, quien es ingeniero químico y actualmente se desempeña como director general de la Dirección de Transporte y Comercialización de Combustible, DGTCC, del Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica, liderando la implementación de políticas energéticas y normativas técnicas en el sector de los hidrocarburos. Por último, y no menos importante, invito a don Mario Mora Quiroz, quien es economista y actualmente funge como el intendente de Energía de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, ARECEP, cargo que ocupa desde el 2021. Previamente se desempeñó como director dentro de la misma intendencia, acumulando una sólida experiencia en regulación tarifaria y planificación energética. Muy bien, para dar inicio a este panel, vamos a hacer una breve introducción a la problemática y al tema que estamos teniendo en el decreto 43449. En los últimos años, la normativa para nuevas estaciones de servicio se ha ajustado con el objetivo de mejorar la seguridad, el ordenamiento y la eficiencia en la prestación del servicio. Una de las normas claves es el decreto 43449. Hoy vamos a profundizar sobre su revisión, su aplicación y el rol que juega con las diferentes instituciones que nos regulan. Este reglamento establece de forma clara, en su artículo número 1, los objetivos de la norma, cuáles son regular las condiciones y procedimientos para el otorgamiento y renovación de las concesiones del servicio público para el suministro de combustibles derivados de los hidrocarburos. En su artículo 2, amplía ese alcance y esto recae sobre personas físicas y jurídicas que participen en la prestación del servicio público del suministro al consumidor final, dejando claro que la normativa aplica en todo el territorio nacional y a todos los actores del sector. En cuanto a las competencias institucionales, el artículo 3 asigna al Ministerio de Ambiente y Energía la responsabilidad de valorar la necesidad de otorgar nuevas concesiones, así como su aprobación, modificación o revocatoria. A su vez, otorga a la ARECEP la función de regular la parte regulatoria tarifaria y la fiscalización del servicio público conforme a la Ley 7593. También establece el papel de la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles, encargada de tramitar los procesos, emitir recomendaciones técnicas y verificar el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios. Uno de los elementos claves de este reglamento en cuanto a la planificación territorial y sostenibilidad económica del sector se encuentra en la normativa relativa a las nuevas estaciones de servicio. El objetivo central de regular el ingreso de nuevos actores es proteger el sistema de distribución como un todo, garantizando la rentabilidad adecuada para las operaciones actuales, evitando la saturación que comprometa la viabilidad del servicio público. En esta línea, el artículo 13 es enfático e indica cualquier derecho monopólico sobre el servicio público queda completamente prohibido y las nuevas concesiones solo podrán otorgarse cuando exista justificación por demanda o mejora sustancial para el usuario final. Este enfoque surge como una respuesta a una problemática histórica. Amenazas a los pequeños empresarios por parte de grupos con mayor poder económico con frases célebres como «me vende su estación de servicio o le pongo una estación de servicio al frente», lo que proporcionó un crecimiento desordenado sin base técnica ni proyección de sostenibilidad. Ahora voy a mostrarles un cuadro de datos, si me colaboran por favor con la presentación. Los datos demuestran el crecimiento de números de estaciones de servicio en los últimos años. Más adelante, el siguiente. Más adelante. Ok, ese sería. Ese está bien, gracias. Tenemos que en el 2010 al 2015 el mercado crece en un menos del 1% anual, mientras que el número de estaciones crece en 12 unidades. Entre el 2015 al 2020 tenemos un crecimiento de estaciones duplicado, alcanzando un 5.2% del periodo, lo que implica un crecimiento del 1.4% anual. Entre el 2020 y el 2024 se incrementan 33 estaciones, lo que presenta un 8.25% del periodo, incrementando a un 2.1% anual. Ahora bien, el interés de los nuevos inversionistas es creciente y muy evidente. Si nos muestran por favor el siguiente cuadro que tenemos en la presentación. Aquí tenemos un cuadro muy interesante que nos va a ayudar bastante a la discusión que vamos a tener.
tenemos que el crecimiento en cuanto a estaciones de servicio aumenta en un 20%. Y tenemos que los promedios mensuales de las estaciones de servicio aumentan solamente en un 17%. Esto quiere decir que si podemos ver desde el 2010 al 2024, la variación en litros por estación de servicio promedio solo aumenta en 71,000 litros. Pero tenemos un aumento exponencial en cuanto a estaciones de servicio construidas y operando. Entonces, este precisamente va a ser el enfoque que vamos a tener en esta discusión de cómo nos afectan estas nuevas estaciones de servicio mientras el promedio pareciera que es el mismo del 2010. En base a esto, podemos decir que el interés de los inversionistas es creciente, debido a que ha aumentado exponencialmente las estaciones de servicio en un lapso corto de tiempo. En conclusión, este reglamento busca establecer un modelo ordenado, equitativo y técnicamente justificado, donde la concesión a nuevas estaciones de servicio responde a criterios objetivos de demanda, eficiencia del servicio y sostenibilidad. Ahora bien, ante esto, nace la pregunta para el MINAE, o en este caso, don Ronnie o don Alberto, el que guste responder. Ok, perfecto. Empezamos con ustedes, señores. Nosotros tenemos en el reglamento un precepto importante que establece el límite en cuanto a estaciones de servicio para construirse. Tenemos que en las zonas urbanas hay un límite de 750 metros y habiendo la necesidad de hacerle consulta a las estaciones en un radio de 2 kilómetros para construcción. En las zonas rurales tenemos un límite de 5 kilómetros entre estaciones de servicio y con una consulta de un radio de 10 kilómetros. Nace esta consulta por parte de nosotros. MINAE está preparado para atender una solicitud desproporcional como la que tenemos hoy en día, ya que en el 2022 se nos indica que hay más de 80 solicitudes y se han autorizado 33 nuevas concesiones. ¿Tiene el MINAE esa capacidad para poder responder en cuanto a tiempos de respuesta y eventuales amparos de legalidad? Por supuesto, tengo que decir que sí, ¿verdad? Voy a devolverme un poquito en esto. Cuando se empezó a diseñar este decreto, había una posición del Ministerio de Economía y Comercio que rezaba en sus resoluciones que la adición de estaciones de combustible era de riesgo propio del inversionista. Elemento en el cual nosotros no estábamos de acuerdo porque esto es un servicio público. Si estuviera poniendo zapaterías no tengo ningún problema. Habrán algunas leyes que definirán eso, pero esto es un servicio público y nosotros no estábamos de acuerdo con la posición del MEIC. Entonces empieza el tema por dónde se puede ordenar de tal manera que yo no perjudique, y aquí voy a ser muy sincero por dónde empieza el problema, cómo no se perjudique al usuario final, al consumidor. El centro de la ecuación de esto es el consumidor final, sin poner en riesgo las inversiones de los privados. Es decir, de ustedes, los que invierten en la estación de combustible, para poder complementar la cadena de suministro del servicio público. En ese momento se definieron algunos radios con información que se tenía, radios de consulta, radios de retiro, y en este momento nosotros, cuando te digo, tengo que decir que sí, es que realmente vamos al día con las resoluciones. Agregamos algunos economistas que Alberto no tenía para poder resolver eso, y eso ya lo tenemos como parte de la infraestructura profesional. Pero el tema más bien, yo lo voy a complicar más. Yo estoy con una idea de eliminar la consulta y dejar solo radios de retiro, y después de eso que no haya ningún problema, y eso sí, una vez que se autoriza una, puede perfectamente, porque la consulta es la que se está volviendo un problema. Resulta que la consulta tiene cosas interesantes. A veces la misma persona que va en contra después va a favor con los argumentos, y entonces aparece un tema aquí de quién tiene más capacidad para tener el estudio de mercado mejor hecho, el que tiene mejor datos, y nos pone a nosotros en una posición que no es la del ministerio. El ministerio no es un árbitro, no es una instancia de resolución de conflictos, es una instancia de política pública. Y de todos modos, la potestad de imperio la tiene el MINAE para efectos de servicio público. Aquí yo sé que no estoy contestando, solo estoy enredando la cosa, para decirles que no es la única solución, ni es riesgo propio, ni es un tema donde empieza a hacerse un pulso de quién tiene más información. Por eso nosotros creemos que fue bueno
eliminar el tema de riesgo propio por el usuario final, sin poner en riesgo las inversiones o las nuevas inversiones o los que ya existían. Y en este momento creo que tenemos que evolucionar. Con respecto al detalle o al pasivo de expedientes, eso mismo se lo dejo a Antillón para que les cuente esa parte. Buenos días a todas, a todos. Quisiera hacer dos precisiones sobre la consulta. El año 2022 es un año completamente atípico, incluso cuando uno ve una serie de datos como los que se presentan, por la siguiente razón. Como ustedes recuerdan, este decreto fue publicado en la administración en el último día hábil de la administración de don Carlos Alvarado, el 6 de mayo, inolvidable, un viernes, y entró a regir 6 meses después, el 7 de agosto del 2022. O sea, a nosotros nos ha tocado la implementación del decreto. ¿Qué ocurrió? Y algunos lo recordarán bien. El día antes de entrar el decreto 43.449, recibimos 60 solicitudes. 60 solicitudes amparadas al decreto 30.131, porque se presentaron cuando aún no entraba en vigencia el decreto nuevo. Entonces, y ese era un número completamente salido de toda proporción, porque normalmente se recibían entre 6 y 10 solicitudes por año, y en ese momento nos entraron 60. Desde luego no todas esas estaciones se concretaron, no todas esas solicitudes se concretaron en estaciones de servicio, pero hubo que darles trámite a todas las 60 solicitudes y hacer todas las gestiones internas necesarias. Entonces, ese año no refleja ningún comportamiento natural. Sin embargo, sí es cierto un punto que señala, y es que ya con el decreto nuevo en vigencia, y a pesar de las distancias, a pesar de las restricciones, a pesar del proceso de objeciones, la cantidad de solicitudes por año ha aumentado. Ha aumentado al punto de que tal vez, para darles un número aproximado, se pueden haber tramitado 30 solicitudes por año. Entonces hemos pasado de un sistema que estaba en cuando mucho 10 a triplicar esa cantidad de solicitudes. Desde luego no todas las solicitudes terminan en proyectos construidos. Ahora, es importante ahí señalarles y comentarles, porque posiblemente muchos de ustedes aún no les ha tocado ese proceso, el proceso en el que el decreto pretende dar protección a los actuales concesionarios, a todos ustedes, es un proceso en el que define unas distancias de consulta, les transferimos a ustedes la información de un proyecto nuevo que está dentro de esas áreas para que ustedes se refieran a esas consultas, y hemos recibido todo tipo de objeciones, o sea, todo tipo de objeciones, desde las muy bien fundamentadas hasta las que no, y hasta casos en los que la objeción apoya el desarrollo del proyecto que está trayendo el desarrollador, el proyecto nuevo. Entonces hemos tenido casos de todos los tipos, ¿verdad? Hemos tenido que analizarlos todos y darles respuesta a todos los casos también. No tenemos en este momento, creo que hay en trámite, hay bastantes, creo que este año llevamos recibidas unas 18 solicitudes y están pendientes de análisis apenas 4. Entonces, en cantidad de trámites y el avance de la tramitología, como todos saben, eso lleva su tiempo, pero estamos al día con esa atención. ¿No han habido inconsistencias en cuanto a amparos de legalidad, tiempos de respuesta, todo? Pues tiempos de respuesta siempre se nos consultan, y normalmente no debido a carga de trabajo se logra justificar, digamos, que algunos de los tiempos de respuesta se han excedido. Además, cuando ustedes, estoy seguro que revisaron el decreto, notaron que el decreto es extrañamente, tiene plazos extrañamente largos para todos los concesionarios y los desarrolladores y los solicitantes, y extremadamente cortos para la administración, ¿verdad? Entonces, por decir algo, hay un plazo inexplicable de 2 meses para presentar una objeción. Yo considero, título personal, ¿verdad? No como la dirección, pero yo considero que 2 meses es un plazo excesivo para alguien que tiene claro que va a presentar una objeción sobre un tema. Tal vez 1 mes sea más que suficiente, pero aún así se respetan esos plazos, se hacen también consultas a la ARECEP que están definidas en el proyecto, y luego en algunos de los casos le pide a la dirección reaccionar en 3 días hábiles, en 5 días hábiles. Entonces, y nosotros claramente estamos haciendo el intento,
y se ha disminuido mucho el tiempo de atención de trámites. Desde que empezamos, como recordarán, que teníamos una bola de nieve de trámites enorme, pero hemos logrado aterrizar eso, quizás no en un tiempo de 3 días hábiles, pero sí a un tiempo razonable de respuesta. Por favor. Solo quiero mencionar un tema que no es menor y que por dicha es así. Nosotros también tuvimos una demanda importante y en focos bien definidos del país por crecimiento económico. Y es una discusión que tenía ayer con algunos periodistas, que por qué aumenta el consumo de energía, porque aumenta el consumo económico. Y la pregunta no es si estoy consumiendo más o menos combustible, la pregunta es si la cantidad de terajulios por unidad de Producto Interno Bruto es el correcto. En Costa Rica es muy bueno, si la eficiencia en el sistema es bueno, pero no hay nada de malo, y aquí quiero decirlo públicamente, en aumentar el consumo de las energías. Eso qué bueno, es generador de empleo. Y eso sí fue una situación que se empezó y lo empezamos a identificar en el 2022, en el cual nos ayudó a nosotros, o tuvimos que reconfigurar un poco el servicio. En buena hora, ojalá que estuviéramos saturados por crecimiento económico. Eso es bueno. Quería nada más recalcar ese detalle. Gracias. Don René, quisiera retocar un poquito lo que hablamos anteriormente. Vemos que hay una sobrepoblación de actores en cuanto a las solicitudes para concesión. Esto quiero decir, en el caso de los radios, pareciera que es muy grande el radio de 2 kilómetros en el área urbana y 10 kilómetros en el área rural. ¿Pretenderíamos una reforma en cuanto a ese artículo específicamente? Sí, porque aquí se están dando casos donde hay que interpretar exactamente qué es el radio y cuál es la ruta, y cuál es la condición, si es una carretera de paso, si es un centro poblado, si realmente pareciera que la forma como está definido a nuestro criterio, y eso lo hemos definido con el ministro Tattenbach y mi persona y Alberto, es que se puede mejorar. Y ahí lo dejo más bien para la discusión de fondo. Yo creo que se puede mejorar y voy a decirles de una vez algo que me lo voy a dejar para dentro de un rato. Este reglamento hay que reformarlo. Hay que reformarlo sí o sí, y eso me lo hizo saber Alberto hace unos días. Me dice, estuvo muy bien intencionado, tenía elementos que superan por creces al anterior, pero no es suficiente en la condición actual, y se ha vuelto un tema de quién gana en la argumentación. Eso es incorrecto. Esto es un servicio público, no es otra cosa. El servicio público tiene que ser responsable, garantizando el equilibrio económico, pero sobre todo no afectando al usuario. Entonces es muy probable que en los próximos días los estemos invitando para poder hacer esa reforma. Perfecto. Por favor. Sobre ese tema en particular de los radios de consulta, lo que hemos visto ya en la implementación es que a veces que esté definido como una consulta radial no tiene tanto sentido como que esté definido en distancias en sentido vehicular, ¿verdad? Porque, para poner un ejemplo cercano, uno podría ubicar un proyecto en que esa definición radial abarque, por ejemplo, la ruta 27 y la ruta 1. Pero una persona no se va a cambiar de una ruta para la otra para ir a abastecerse de gasolina en medio de su camino, ¿verdad? Entonces no tiene lógica, a pesar de que está definido así, no tiene lógica comercial que un proyecto que está en otra vía, con otro sentido vehicular, que va para otra ruta, que cubre otros usuarios, afecte o se sienta afectado o estemos pretendiendo que presente una objeción sobre un proyecto que no tiene mayor relación con sus sentidos vehiculares propios, ¿verdad? Entonces, por ahí va parte de la línea de lo que esperamos presentarles como propuesta para tocar uno de los temas puntuales, digamos, de las consultas. Otra pregunta que tenemos para ustedes también, señores, es en el caso de la discrecionalidad administrativa que ocurre cuando hay solicitudes a las concesiones. Específicamente esto ocurre cuando hay 2 personas que están interesadas en una concesión y hay un conflicto que los 2 cumplen con los requisitos legales, pero a cuál decimos sí, a cuál no, y a cuál decimos no. Y otra cosa también, está tomando MINAE o la dirección, en este caso, en cuenta los litros que está vendiendo la competencia cercana para un tema de discrecionalidad y decirle, ok, cumples con los requisitos legales, pero decidimos que no por esta razón. Esa sí creo que es solo mía porque es muy técnica. Nos ha ocurrido algo que en el decreto no estaba previsto, o sea, que es ese escenario que usted plantea, que es, por ejemplo, en una misma zona
dos personas interesadas, sin conocerse, sin saberlo, plantean proyectos aledaños, digamos, ¿verdad? Cercanos. Resulta que los dos demuestran que la zona tiene demanda. Los dos, por aparte, demuestran que cumplen distancias a las estaciones ya existentes. Pero se va a presentar un conflicto entre los dos proyectos entre sí sin que ellos lo sepan, ¿verdad? Porque al ser un proyecto que está apenas ingresando y en trámite, nadie más tiene información de que existe otro proyecto, 3 puertas a la izquierda del vecino, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ahí lo que nos toca es aplicar un criterio legal, lamentablemente, ¿verdad? Para resolver estos conflictos, que es primero en tiempo, primero en derecho. Que así es como se tramitan las gestiones. Entonces, el primer proyecto que termina de cumplir con todos los requisitos y obtiene la autorización, ese proyecto, digamos que tiene reservada esa ubicación. Entonces, nosotros estamos obligados, como dirección, en un artículo del decreto, a comunicar cuando un proyecto se aprueba a la municipalidad y al área rectora de salud de la localidad. ¿Por qué? Porque esos entes, ya en el aspecto territorial, deben velar por los resguardos de las distancias para todos los otros tipos de industria y comercio que aplican a ese cantón, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre cuando un proyecto ya está aprobado para que comience su construcción o para que prosiga con procesos constructivos? La municipalidad tiene que asegurarse, por ejemplo, saber primero que en esa ubicación va a estar un proyecto de gasolinera y tener claro que los otros usos, ¿verdad?, que podría tener cerca. Digamos, por ejemplo, la municipalidad no puede autorizar un kinder a 50 metros de una estación de servicio, no podría autorizarse servicios de salud, no podrían autorizarse. Hay otros ejercicios, otras actividades económicas que no podrían ser autorizadas, y entonces la municipalidad y el área rectora de salud son los encargados territorialmente de resguardar esas distancias, y nosotros somos los encargados en el sector de interés de resguardar esas distancias con respecto a otros proyectos. Entonces, así es como se resuelve ese tipo de conflicto, digamos. Perfecto. Muchísimas gracias, don Ronnie y don Alberto. Seguidamente le tenemos varias consultas a don Mario, de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos. Normalmente entendemos que la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos es más direccionada al consumidor como tal. En base a esto tenemos varias preguntas. Este crecimiento exponencial que veíamos en el cuadro anterior, al inicio del panel, ¿la ARECEP lo ve como algo positivo para el mercado, como algo positivo para el consumidor, o es algo de preocupación? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Vamos a ver, yo iniciaría haciendo una breve referencia a lo que establece la Ley 7593 sobre cuáles son los 2 criterios que deben cumplir un prestador para poder brindar un servicio público regulado. El primero es que tiene que contar con una autorización expresamente formalizada por ley o por medio del órgano concedente, que en el caso del sector energía es precisamente el MINAE. Dicho esto, sea que se trate de una concesión, de una licencia o de un permiso, específicamente hablando de las estaciones de servicio, ese primer punto es competencia del MINAE, aunque sabemos que son competencias concurrentes. Y el segundo requisito es que exista una tarifa previamente establecida para poder formalizar la prestación del servicio. Como usted bien señala, en el caso de la autoridad reguladora tenemos un enfoque de regulación que tiene 2 caras de la misma moneda. Por un lado, la regulación económica, que va mucho más allá de las tarifas, que eso implica que tenemos la competencia de hacer fiscalización económica, técnica, de inversiones, propiamente con cualquier prestador. Y por otro lado, la fiscalización de calidad, que va mucho más allá de calidad del producto, que incluye calidad del producto, pero tiene que ver con continuidad, con prestación del servicio, con oportunidad y otros criterios. Dicho esto, ya en atención a su consulta en específica, a mí me parece que hay en el tema de la cantidad de estaciones de servicio y las discusiones que podamos dar alrededor de si son muchas, son pocas, o como usted señalaba que hay un crecimiento exponencial, yo creo que el principal desafío que tenemos, y aprovechando que don Ronnie y don Alberto están planteando la posibilidad de revisar el decreto, yo diría que son 3
elementos que quisiera posicionar sobre si son muchas o son pocas. Primero, si son muchas o son pocas, ¿a dónde? ¿Verdad? Si hacemos un recuento rápido, y me tomé la libertad de tener los datos, las estaciones de servicio autorizadas que prestan servicio en 10 cantones, Cantón Central de San José, Cantón Central de Alajuela, San Carlos, Pocosí, Punta Arenas, Pérez Celedón, Cartago, Goicoechea, Heredia y Orotina, son 165 estaciones en 10 cantones, que representa 39% de estaciones de servicio. Entonces uno podría decir, en zonas urbanas y en cabeceras de provincia o en ciertas zonas centrales, ciertamente deberíamos pensar en que tenemos que tener algunos criterios distintos a partir del análisis de esa información. Si nos vamos al otro extremo, en donde hay desde la autoridad reguladora el desafío de que si queremos que un servicio público llegue y que tenga acceso todo el país, que además tenemos una política pública de precio único en todo el país, bueno, tenemos 10 cantones que se llaman Acosta, Barba, Dota, Flores, Ojancha, León Cortés, Nandayure, Río Cuarto, San Pablo, San Rafael de Heredia, Turruares y Zarcero. Y resulta que esos 10 cantones conjuntos tienen 10 estaciones de servicio. Cada una tiene uno, y gracias a una que está en proceso, el único cantón, que era San Mateo, que no tenía estación de servicio, creo que próximamente tendrá. Pero entonces ese otro lado nos lleva a una discusión otra vez, ¿son muchas o son pocas? Es decir, el acceso en ese otro extremo es consistente con una afirmación de que hay un crecimiento exponencial de estaciones. ¿A dónde las queremos? ¿A dónde hacen falta? Es la pregunta que hay que hacerse. Y yo diría, ahora que estaba hablando con don Alberto Mora, que es un prestador, vea, tenemos zonas totalmente abandonadas, y aunque el volumen de combustible que se venda sea menos, Barre Parismina, Barre Colorado, Tortuguero y las islas no pueden ser un país aparte en donde la prestación del servicio esté limitado simplemente porque el criterio que queremos utilizar es si se vende más o se vende menos. Entonces, dicho eso, y nada más una referencia, ya que van a hablar del decreto, creo, don Ronnie y Alberto, que uno de los elementos que podría llevarnos a mejorar ese criterio para atender las preocupaciones de todos es tener una separación ciertamente del tema urbano-rural, que me parece que se tiene, pero si hacemos una revisión rápida de, digamos, de la literatura o de lo que conocemos como experiencias internacionales, ciertamente no existe un marco de referencia común o un estándar único que diga cuántas estaciones de servicio deben existir en un país en función de un formato único. Sin embargo, la recomendación que quería hacerles es que limitar la decisión a un único criterio, como puede ser el de distancia, puede ser un mecanismo perverso, ¿verdad? Sin que exista un formato único, hay por lo menos 6 indicadores que podrían ayudarnos a hacer esa diferenciación urbano-rural. Uno, que puede ser interesante de valorar, es el número de habitantes por gasolinera. Ese es un criterio que lo utilizan en algunos países. 2, el número de gasolineras por kilómetro cuadrado o por región. El número de vehículos partiendo del parque vehicular por gasolinera. Ciertamente el número de gasolineras por cada 100,000 vehículos, y los datos que encontré son interesantes. Si uno compara, estamos por encima de México, por debajo de Estados Unidos, muy parecidos a Japón, ¿verdad? Es decir, si uno empieza a jugar con datos sin que exista un estándar, se van a dar cuenta que no existe una regla general. Yo diría que lo que ustedes plantean de litros promedios vendidos por gasolinera es otro indicador que es interesante, pero entonces yo le agregaría a eso esos 2 elementos diferenciadores, urbano-rural. Todos esos indicadores los podemos ver de manera distinta, y algunos criterios que me parece que esos que yo llamo otros no deberían ser el principal necesariamente, que es distancia mínima entre gasolineras, estudios de mercado, brechas geográficas, concentración de mercado, promoción de competencias y seguridad, entre otros. Pero entonces, para sintetizar su pregunta, el número de gasolineras no es el disparador necesariamente para poder tomar la decisión de si eso está a favor o en contra de los usuarios, porque la pregunta que tenemos que hacernos es a dónde están las gasolineras y a dónde los usuarios requieren el servicio.
podemos ver que hay como una centrificación del servicio público entonces en áreas. Yo diría que en zonas urbanas ciertamente hay una concentración. Cuando decimos que 10 cantones, cuando hablamos San José, Alajuela y Heredia, básicamente hablando de cantones centrales, cabeceras de provincia, sí, el 40% están en 10 cantones. Uno podría decir que en las zonas urbanas deberíamos pensar en algún mecanismo complementario para las decisiones que se tengan que tomar en el futuro sobre si se aceptan más o menos estaciones. En relación a esa problemática que estás hablando, específicamente donde hay muchos operadores, resulta otra pregunta interesante. ARECEP ve esto como un problema, especialmente debido a que a la creación de más estaciones de servicio tenemos más competencia, hay una disminución en litros que al fin y al cabo se reparte entre los operadores de un área específica. Llega el punto en el que la disminución es tanta que al operador le va a costar salir con los costos operativos. Es decir, hay una implicación en el margen. ARECEP lo ve como una problemática que se puede resolver como margen, o cómo lo ve en ese sentido la ARECEP. Don Mario. La pregunta es interesante otra vez, digamos, partiendo de la realidad que tenemos, ¿verdad? Tenemos una política pública de precio único en el país. Me parece que cuando uno discute este tema con, digamos, reguladores o prestadores de otras dimensiones, la primera pregunta que le hacen a uno es pero ¿cómo fue que se les ocurrió eso? ¿Verdad? Porque precisamente venimos de mercados en donde pues el precio es abierto y listo. El otro tema que tenemos ahí, ciertamente, y creo que usted lo plantea, y a mí me gusta la idea de que pueda surgir la posibilidad, no sé si en la autoridad reguladora estaban preparados para escuchar esto, pero como yo soy de ahí y me puedo llevar el mensaje, creo que algunas zonas, por ejemplo, como las Barras y las Islas, a manera de ejemplo, deberíamos valorar la posibilidad de decir que si el servicio no llega ahí por las razones que sea, de la posibilidad de tener un margen de operación mayor con ciertas características que reconozca costos diferenciados, es una salida, ¿verdad? Porque lo cierto es que si un margen igual para todos en igualdad de condiciones no recoge, por ejemplo, los costos asociados a transporte fluvial que tiene que ver en estas zonas, como si partiéramos del supuesto de que todo se mueve por carretera, bueno, ese es un criterio que podría llevarnos en algún momento a discutir si en algunas zonas, para potenciar esto, podríamos valorar la posibilidad de tener un margen diferenciado. El otro elemento que a mí me parece que es valioso, otra vez bajo la lógica de tener un margen único para todos, es el impacto que está teniendo todo el proceso de innovación y cambio tecnológico, ¿verdad? Es decir, hay una gran cantidad de elementos que antes eran más manuales, que ahora son más digitales, elementos que antes no estaban y que probablemente ahora vamos a tener que dimensionarlos, ¿verdad? El tema de seguridad, ¿verdad? Es decir, el tema de seguridad es un elemento que hay que valorarlo, es decir, no tengo el porcentaje de estaciones que tuvieron problemas en los últimos años asociados a delitos. Bueno, si ese es un tema que hay que fortalecer, hay que fortalecerlo. Pero desde el punto de vista de margen, yo diría que estamos en la disposición y en la capacidad de que si hay que actualizar el margen de operación de las estaciones de servicio con base en nuevos elementos que entran a jugar como ingresos, como costos, se hace. Obviamente la cantidad de litros es una variable importante, ¿verdad? Que obviamente hay que pesarla, digamos, a la hora de hacer el cálculo del margen, pero eso es parte de lo que tenemos que discutir. Sí quería mencionarles que en los últimos datos que probablemente ustedes están recién recibiendo derivados del informe de evaluación de la calidad del año 2024, hay 3 cambios que me parece que son interesantes, a los cuales hay que seguir en la pista. Uno es, bueno, la gasolina superior ya desbancó a la gasolina regular, es el segundo producto de venta, antes de eso era la gasolina regular. En segundo lugar, un crecimiento importante del peso que tienen los clientes directos, especialmente en la compra de diésel. Y en gasolina regular, un papel mucho más dinámico de los operadores, de los comercializadores sin punto fijo. Pero entonces, otra vez, a mí me parece que podemos discutir si queremos más o menos estaciones, pero hay cambios que se están dando en la estructuración del mercado que están haciendo que esos flujos de litros que se venden empiecen a tener
un matiz un poquito distinto, ¿verdad? Es decir, esos datos, ahí no los sé, pero creo que los tengo por acá, por ahora. A manera de ejemplo, el diésel en el año 2024, los clientes directos tuvieron un incremento de 166% de compras directas. En estaciones de servicio el crecimiento en volúmenes fue de 3,4% y en el caso de los peddlers de 2%. En el caso de gasolina superior, los clientes directos crecieron 16%, las estaciones de servicio 4% y los peddlers cayeron 11%. Mientras que en gasolina regular cayó el volumen comprado por clientes directos, el de estaciones de servicio creció menos 1,9 y el de los peddlers 1,8. Entonces, a mí me parece que a la par de valorar el tema de las estaciones de servicio, ciertamente hay que hacer un análisis integral de todos los eslabones a la cadena de valor para saber qué tanto se están moviendo uno u otros y por qué unos se mueven más rápido que otros. O sea, me parece que si logramos responder esas preguntas, tal vez algunas valoraciones que pueda hacer el MINAE a la hora de repensar el decreto podría tener interés, ¿verdad? Es decir, de pronto le teníamos el ojo puesto a cuántas estaciones crecieron y no a cuántos clientes directos se aprobaron. Bueno, puede ser que haya un criterio ahí que valga la pena conciliarlo. Por favor, don Alberto. Y en un aspecto muy puntual de tu consulta, yo quisiera contarles una experiencia que hemos tenido. Cuando se presenta un proyecto nuevo y los que están en las cercanías tienen la posibilidad de objetarlo, hemos recibido, como les contaba antes, muchos tipos de objeciones. Básicamente podríamos categorizarlas en dos estilos distintos. Una objeción es tratar de desacreditar todo lo que el desarrollador del proyecto nuevo está proponiendo, ¿verdad? Esa ha sido la mayoritaria. Pero existe otro tipo de objeción, otro tipo de opción que también nos ha sido remitida y la hemos valorado y para nosotros en algunos casos representa mayor peso que el primer estilo. Y cuando se las cuente sé que van a sentir que puede tocar algún tipo de información sensible, pero en efecto hemos recibido objeciones que dicen: mi situación económica como concesionario es la siguiente, y han tenido la confianza de remitirnos información sensible y decirme: mi situación es esta, o sea, yo estoy saliendo en este momento apenas con mis deudas, con todo lo que tengo que cubrir y mi utilidad, y listo. Pero si yo tengo una afectación de un 10% de disminución de ventas, por ejemplo, un caso que recuerdo, ya no lo voy a lograr. Y ese tipo de objeción resulta más efectiva que objetar todo el proyecto del otro proponente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros sí estamos en la condición que nos estableció el decreto de proteger las concesiones ya vigentes. Entonces, si tenemos ese tipo de prueba de que en efecto va a haber una disminución que me va a afectar económicamente a un grado en el que yo ya no voy a poder operar la concesión que ya me dieron, esa sí es una causa justa para incluso el rechazo de un proyecto nuevo. Tenemos otras objeciones que nada más dicen: voy a disminuir mis ventas. Sí. Pues si tiene otro competidor al lado, pues posiblemente va a disminuir sus ventas. Pero si yo no tengo números, ¿verdad?, que me digan esa disminución es significativa, esa disminución va a ser catastrófica para mi operación, esa disminución va a ser, o sea, porque de una disminución, claro, con un operador nuevo en el sector, desde luego va a existir una disminución, ¿verdad? Se van a reacomodar las ventas y las cargas, pero sí les quiero comentar que ese tipo de objeción que les conté es tomado muy en cuenta y analizado con mucha seriedad por parte de la dirección en el tipo del análisis de proyecto. Perdón, Mario, por colarnos en tu pregunta. En algo más general de política pública, y al MINAE le corresponde y lo hacemos, algo que Mario mencionó tanto en la introducción como ahora, que es la integración energética en la perspectiva. Voy a dar algunos números que ustedes también tienen que considerarlo
Yo no sé cuánto es el tiempo de recuperación de una estación de combustible con un volumen de ventas tal, y por dicha no sabemos esos datos, eso los maneja Mario. Nosotros somos en eso mucho más cuidadosos y tenemos un enfoque diferente. Pero hay 3 datos que quiero darles a ustedes para efectos de nuevas estaciones y por qué es que cuando integramos las energías, combustibles, electricidad, moléculas, hablando de bioenergía, hay que tomar la decisión con mucho más cuidado de la política pública. Dato número 1, nosotros habíamos visto un dato de Bloomberg que decía que cuando los vehículos de combustión y los vehículos de electricidad se equipararan de precio, y eso está sucediendo aparentemente ya a partir de 2027, iba a acelerarse la adquisición de vehículos eléctricos. Y a mí me ha tocado como viceministro de Energía tener que prepararme más bien por el otro lado de cómo atender esa demanda de electricidad, porque el año pasado cerramos con importación de vehículos alrededor de un 15% eléctricos y la proyección para el 2025 es que va a andar entre 20 y 25% de importación de vehículos eléctricos. Eso, la presión se aumenta por el lado de electricidad y empieza a tener un impacto en el otro sector. Alguien me diría, pero siempre hay vehículos de combustión. Sí, es cierto, del 100% del 2025, el 75% de los vehículos serán de combustión. Partiendo de que hay un mercado secundario, que esos vehículos se siguen usando, es una opción. Nosotros desde el MINAE, a pesar de la presión que podemos tener, y principalmente del Ministerio de Salud, de usar un tema de descarte y chatarrización de vehículos de antigüedad, no lo hemos hecho por respeto al vehículo. Ambientalmente y eficientemente energéticos son terribles. Un vehículo entre más tiempo contamina más, tiene repercusiones ambientales y de salud pública, pero sobre todo de economías en eficiencia. Pero si no toma en cuenta el dato de equiparación de Bloomberg, que es un dato fundamental en los incentivos fiscales, nosotros estamos en un dilema si dejamos o quitamos los incentivos fiscales a vehículos cero emisiones, pero además hay una alta penetración de vehículos, pero además estamos promoviendo el tren, que el tren de 1.800 millones va a pasar a 800 millones, que ya prácticamente lo tenemos listo en este gobierno. Sí, nos hemos atrasado para ahorrarle 1.000 millones de dólares a la población de Costa Rica. Nada más imagínense el enfoque del tren anterior. Vamos a hablar de un relanzamiento del vehículo para transporte público. Ya tenemos demandas para vehículos en escuelas que quieren pasarse a eléctricos o vehículos de empresas que quieren pasarse a eléctrico. Y hay empresas que nos han estado reportando disminución de hasta 80 toneladas de diésel que se ahorran por usar biometano o por usar sistemas eléctricos, y eso lo vamos a ver en estos días. Entonces, ustedes empresarios tienen un buen margen para trabajar, pero también en esta perspectiva, a todo lo que Mario le agregó, que estoy totalmente de acuerdo, no es de la consulta, sino de análisis, no ponerlos a ustedes a echarse perdón el término tan coloquial, un pulso para ver quién toma la estación. No, es más bien un tema más de responsabilidad en el servicio público. Agreguémosles el cambio tecnológico, que nosotros como MINAE sí tenemos que ponerlo. Perdón, no me extendí un poco, pero es que esto era fundamental en el diseño de la política pública. Perfecto. ¿Vas a agregar algo más? Ok, perfecto. Les recuerdo que el QR está disponible para que hagan las preguntas. Les ruego también que las direccionen a alguno de los invitados, por favor, para poder evacuarse de mejor forma. Seguidamente, para don José Miguel, desde la perspectiva de la Cámara de Empresarios de Combustible. En concreto, don José Miguel, ¿cómo ha sido esta experiencia, el crecimiento del mercado, de este desarrollo tan exponencial? ¿Qué manifiestan los gasolineros, los desagremiados sobre la instalación de competencias en sus localidades? Bien, muy buenos días a todos y por supuesto a los colegas panelistas. Vamos a ver, desde la Cámara sí encontramos defectos que en algún momento los manifestó don Alberto en relación a que tenemos, fue de alguna manera como apresurada la publicación de ese decreto. Incluso hay gente que me dice, ¿y por qué nosotros no hicimos contrapropuestas en el camino? Bueno, inicialmente porque el tema de restringir, no restringir, sino evaluar la conveniencia de nuevas estaciones en una localidad era un propósito también nuestro. O sea, el concepto de que alguien decía, mira, voy a poner una estación ahí porque quiero ponerla, no era de recibo, porque incluso tenemos situaciones
evidentes, palpables, donde en una localidad donde operaban 2 estaciones, entra una tercera y el queque se reparte, que es un concepto. Los mercados pueden ser expansivos de forma tal que cuando llegue una estación de servicio, el mercado crece porque realmente los consumidores llegaban ahí. Esto nos lleva a un concepto que tiene que ver con la captura de mercado que tienen las estaciones de servicio, que la mayoría de nosotros no lo hacemos, no medimos. Bueno, y tenemos una herramienta fabulosa que es la facturación electrónica, para decir, por mi estación pasan 10.000 vehículos diarios, pero yo solo facturo en promedio por día 700 facturas, por decir algo. Y ya me dice que ya estoy capturando a nivel de vehículos diarios 700 vehículos que me ingresan y me producen X volumen de transacciones, y eso me genera un volumen. Póngale usted un 7%, un 5%, hay mediciones que hemos hecho en localidades donde la estación captura un 26% del mercado, y aún así ese 26% apenas representa una venta de 300.000 litros, porque los mercados son totalmente diferentes. Ahí difiere un poco con lo que definía don Mario Mora, en donde decía que probablemente en algunas zonas el mercado esté saturado. Bueno, y es que esa es la medición que nosotros tenemos que hacer. Y sí coincido, don Mario, dicho sea de paso, teníamos en este esbozo el tema de indicadores económicos y de la actividad. Concuerdo enormemente, y me satisface también el hecho de que parte de la queja que han tenido algunos gasolineros que han hecho inversión o que están haciendo inversión, de que llegan al MINAE y ahí no sabemos si don Alberto, siendo ingeniero industrial o economista, ¿quién lo evalora? ¿Verdad? O sea, ¿quién en el MINAE dice este proyecto va y este proyecto no va? El decir está saturado porque ya hay 10 estaciones de servicio en un cantón podría ser parte de la pregunta que hizo don Vinicio al principio, de si hay discrecionalidad en la definición o hay legalidad, porque al final tenemos que hacer un estudio de demanda de mercado en donde los factores fundamentales tienden a ser la cantidad de la población. Dicho sea de paso, es una de las condiciones que dice el decreto, se medirá en razón a la demanda poblacional. Más que la demanda poblacional, es la demanda vehicular. Y es lo que decíamos, si yo estoy capturando un 7% del mercado en esa estación, pero todas esas 10 están con un 10, un 5, bueno, 10 son muchas estaciones en un cantón, pero al final empezás a sumar esas capturas de mercado y llegas a determinar que todavía hay un 70 y resto por ciento, qué sé yo, llegamos a un 30 y resto por ciento, un 35%, todavía hay un 65% de clientela que pasa por ese lado que no usa los servicios de las estaciones que están ahí. Y los otros índices, como los mencionaba don Mario, índice vehicular, índices económicos en general del proyecto, saturación de mercado y cómo medimos esa saturación. Sí, claro, nosotros hemos recomendado a nuestros agremiados que cuando hagan esa evaluación la hagan por afectación, no porque el proyecto presentó un defecto que es común, un dato estaba equivocado, y se centra, y eso es un consejo para todos los que están en evaluaciones de competencias en este momento, que hay varios compañeros gasolineros que tienen un proyecto ahí cercano y que quieren oponerse porque sienten que eso les va a afectar. Estos índices son importantes: promedios por estación de la zona, cantidad de vehículos en la zona y niveles de servicio que se tienen, la afectación económica. A mucha gente no le gusta revelar números, pero cuando se trata de defenderlos hay que expresarlos y hay que decir un 10, un 20% menos en mis transacciones con una inversión que tengo me arruina, me hace caer, y eso nos lleva también a que el ARECEP va a decir, vean el dato que nos presentó Vinicio, las estaciones desde el 2010 al 2024 han crecido un 20%. Las ventas de Recope
al sector, porque estas son ventas al sector, excluimos ahí a los peddlers, a los consumidores directos, al ICE, estas son ventas a estaciones de servicio, crecieron un 41%. Ojo, crecen las ventas de Recope un 41%, las estaciones crecen un 20% y el promedio de ventas apenas crece un 17%. Pareciera así que el mercado de construcción de estaciones de servicio está de alguna manera satisfaciendo ese crecimiento de ventas en Recope, ese crecimiento económico lo está absorbiendo, pero ¿qué es lo que está haciendo? Lo está poniendo en un nivel de no crecimiento. Y en el tema de no crecimiento, tenemos claro que si este año mis ventas no crecieron, estoy perdiendo, porque no está dentro de las proyecciones. Los costos crecen, evidentemente, los salarios crecen, mi inversión se va a ralentizar porque ya no la voy a recuperar en los plazos que yo había proyectado y eso afecta. Entonces, ese es el consejo que a nivel de Cámara hacemos para que cuando alguien tiene que hacer un proyecto, visualice ese elemento de que yo voy probablemente a proyectar unas ventas X, pero que puede ser que las logre o no, pero que eso también va a afectar a los consumidores directos. Esto es en torno a cómo debo yo entonces presentarme ante el MINAED, y me alegra muchísimo que don Ronnie nos diga que ya tienen una unidad de economistas y financieros. Dije una unidad. Tenemos aún, porque es que eso entonces nos lleva a la parte de que ya no sos, con todo respeto lo digo, ya no sos vos el que define este va o este no va. Hay un criterio entonces ya de orden económico-financiero que dice el proyecto sí está bien evaluado, pero no solamente el proyecto, porque aquí voy a hablar de una deficiencia que considero tiene el proceso de nuevas estaciones de servicio. Y es que puede ser que yo le endose, me refiero como ministerio, al competidor a oponerse o, bueno, realmente probablemente es que sea del mismo grupo que diga apoyamos la construcción de esta nueva estación, ¿verdad? Porque difícilmente alguien quiere competencia, salvo que diga igual no me afecta. Estamos ahí a los 100 metros, pero esta va para allá y esta va para acá, que ese es parte también del defecto del decreto, que establece una distancia vehicular, que incluso en algunos casos hemos visto una distancia que, por ejemplo, puede ser de 8 kilómetros, donde yo voy a construir, pero la consulta me obliga a hacerla porque cruzando el cañón hay una estación de servicio que está a menos de 2 kilómetros. Pero caramba, para aquí llegar allá, esa estación no se va a poner, está claro, pero retrasa el proceso de inversión. Como también se presenta la otra situación en donde mi estación está aquí, 10 o 11 kilómetros van a colocar otra estación, pero ese mercado es tan susceptible a la competencia y por el nivel de transacciones que tiene la zona, esa nueva estación, aunque esté a 11 o a más de 10 kilómetros, va a provocar una afectación a esa estación. Este es un vacío porque el decreto establece la consulta. En buena hora que lo vayamos a revisar, porque entonces yo no sé si estamos tan de acuerdo en que se elimine la consulta y que solo sea digo porque sí, cuando alguien se va a construir una estación cerca de mí y mis mediciones dicen esto me va a afectar, al menos que alguien me escuche, o salvo que quede en el decreto que cualquier persona que se sienta afectada levante la mano y participe y sin restricción lo hagamos con esa visión de que mi oposición va a ser una oposición técnica, porque la propuesta que se pide por parte del inversionista es que sea una propuesta técnica. El elemento de asimetrías tiene que ver con ese tema de que distancias de recorrido son mayores a las distancias de consulta que debiera en esta revisión tenerse.
estaciones que se ven afectadas aún estando fuera de ese rango de consulta, creemos que deben de incorporarse de alguna manera bajo una sana justificación que deben hacerlo. Sí tenemos quejas dentro de las anotaciones que tengo de los inversionistas que dicen, mira, pero es que yo he visto resoluciones en esta que tienen la misma condición en la otra y en la otra fue rechazada y esta fue aprobada. Entonces creo que con ese análisis y probablemente el criterio que sé que ha cambiado, porque lo he visto efectivamente en donde oponerse por oponerse y decir que yo voy a perder un 20%, pero no lo demuestro, deja muy mal parado al ministerio, o bien parado, al final le va a dar un permiso a una estación de servicio, y puede ser que si hubiese hecho los números, hubiese sido un criterio para el MINADET rechazar esa nueva estación de servicio. Ese es el consejo que normalmente hacemos. Y sí, efectivamente, involucrarnos con el tema de actividad vehicular, utilizar los índices económicos, la saturación de mercado. Hay lugares en Costa Rica que venden tanto, o sea, es una venta tan impresionante que aunque lleguen 2 estaciones más, no las van a afectar. Y esto de 2 estaciones más es la pregunta que hiciste de qué pasa cuando 2 inversionistas tocan la puerta en una misma zona. ¿Legalidad o discrecionalidad? El decreto, que creo que también es un tema de radicalidad, dice que se van a consultar a las estaciones, a los operadores. Entonces, si don Daniel Zúcar va a poner una estación y doña Ivania también en el mismo lugar, ya Daniel no tiene por qué participar en una consulta. Y aún así el MINAE probablemente en una ocasión de, no sé si de ordenamiento, le previene a don Daniel, Ivania está ahí, no te lo vamos o dejarlo ahí en espera. Ese es un defecto, al menos en el reglamento, aunque probablemente en la jurisprudencia exista esa posibilidad de que alguien llegó primero y ese primero va a tener, pero no está en el decreto y eso crea conflicto, que es parte del concepto de don Vinicio en el tema de si se han resuelto bajo legalidad o bajo discrecionalidad. Muchas de las cosas realmente se han aclarado en esta mesa, de que hay disponibilidad del ministerio en revisar esta normativa, en buscar eficiencias. Ya tenemos una experiencia de 2 años y resto, entonces yo creo que esto va a ayudar al concepto. Y sí creemos que en el caso del ARECEP, aunque don Mario me va a decir que no, debe tener una participación mucho más activa, aun y cuando probablemente las recomendaciones no puedan ser dele o quítele, ¿verdad? Porque va a ser de alguna manera juez y parte. Pero en el apoyo, en la comunicación, es muy relevante el hecho de que ARECEP sí tenga esa visión de que vienen más estaciones, vamos a construir más estaciones, esos promedios van a seguir bajando porque el crecimiento de Recope, si bien es cierto, es importante, pero entre más estaciones, menos promedio de ventas, y entre menos promedio de ventas, tal y como está definido en nuestro modelo, implicaría que aumentan los costos, aumentan las inversiones, disminuyen las ventas, tiene que necesariamente incrementarse el margen de comercialización. Aquí, don Vinicio. Específicamente, José Miguel, en el caso de la eficacia de la norma, ¿qué casos ha tratado la Cámara de Empresarios de Combustible sobre la eficacia del decreto como tal? ¿Han habido casos de discusión? ¿Qué ha hecho la Cámara respecto a esto? Vamos a ver, yo puedo decir algo que puede ser relevante aquí para efectos de análisis. El MINAE tiene puertas abiertas, eso yo no lo puedo negar ni discutir. ¿Hay limitaciones en las definiciones? Sí, pero sí tenemos casos de nuestros afiliados que nos dicen, mira, que nos resuelvan, tenemos un requerimiento y todavía no hemos recibido la primera respuesta, que normalmente tiene que ver con revoco mi decisión o rechazo esta revocatoria y se la subo a don Ronnie para que él defina. Creo que esa es una debilidad en este proceso. Y el otro, que para mí también sigue siendo importante, y es precisamente el caso de excepciones
en la norma. No están establecidas las excepciones. El hecho, por ejemplo, incluso construir una estación en menos de esos 750 en algún momento podría ser completamente relevante, porque si bien es cierto, el inversionista tiene que demostrar que el otro operador ya no tiene posibilidad de crecer porque no, es un surtidor y única y exclusivamente ese surtidor. Si bien es cierto, debiera existir una especie de prevención a este operador para decirle, mira, te voy a autorizar en otro predio, hacerlo, porque de lo contrario, los que vengan a pedirme un permiso, aunque esté ahí a los 300 metros, se lo voy a tener que dar. Digo, por condiciones de mercado fundamentalmente. Y el hecho de que las distancias limitan, en algunos casos, tengo el caso de zona sur, en zona sur, en construcción entre Villaneily y Río Claro, en donde la estación, el que proyecta el negocio, dice que va a vender 1.600.000 litros, creo que incluso hasta más. Habla de 2 millones, un factor completamente salido de toda normalidad. Ni las estaciones en zonas como el Guarco, como La Favorita, en el área de La Favorita, me refiero a Pavas, en zonas donde Alajuela todavía sigue vendiendo bastante, Escazú es un lugar donde se vende muchísimo combustible, pueden llegar a vender más de 1 millón de litros por estaciones de servicio. Y ahí este operador dice, yo voy a vender más de 2 millones. Esa es la parte en donde nosotros decíamos, voy a usar un argumento que probablemente vas a decir, es que yo no puedo definir que eso es bueno o es malo. El inversionista dijo, eso es lo que yo voy a vender, y allá él se hace la inversión y la pierde, entre paréntesis, porque en la caída me llevo al otro, ¿verdad? Entonces, y eso es para mí, en el caso de afiliados, importante proteger. Entonces, ¿cómo interviene ahorita esta persona o estos afiliados para decirle, fuera del rango de consulta, tómeme en cuenta porque ese proyecto está mal diseñado, no va a vender esa cantidad y está engañando al ministerio con cifras que uno dice, sí, claro, todos mis índices voy a recuperar esa inversión en cuestión de año y medio. Que preguntaba don Ronnie, no sé cuánto tiempo se recupera una inversión, con esos números al año siguiente, que normalmente no es así. Veamos los promedios que tenemos. Muchas gracias. Ahora por temas de tiempo, filtramos un poquito las preguntas que se hicieron al QR. Tenemos 3 preguntas. Sí les ruego a ustedes, señores, que seamos concisos por temas de tiempo también, para poder salir con el horario que tenemos. Esta pregunta pareciera ser dirigida al Ministerio de Ambiente y Energía. La entiendo de esta forma. Vamos a ver, ¿qué criterio aplica para construir una estación de servicio rural cercana a zona urbana con estaciones ya existentes? Yo entiendo que eso tal vez es el conflicto, que estamos entre una zona limítrofe, entre zona rural y urbana. ¿Qué criterio aplica el Ministerio para poder diferenciar? Gracias por la pregunta. Nos permite comentar con ustedes un tema que también es una de las consultas repetitivas que tenemos. Existen muchas formas o existen instituciones que podrían definirnos si una zona es urbana, si una zona es rural, si es predominantemente urbana, predominantemente rural. Pero el decreto nos obliga a nosotros a usar un criterio. ¿Por qué se definió ese criterio? No les sé decir, no tuve participación en esa parte, pero el decreto define únicamente como criterio la clasificación que tiene el INEC. Entonces, y para nosotros, en este caso, incluso el INEC llega hasta una clasificación de distrito. Entonces, lo que se hace es buscar en la plataforma del INEC el distrito en el que se va a desarrollar el proyecto, donde se propone, y esa clasificación es la que rige todo de ahí en adelante. Rige las distancias de prohibición, rige las distancias de consulta, rige todo a partir de ahí. Entonces, aunque sea una zona que uno creería rural, pero que INEC la define como urbana, el criterio que
gana a los demás es el criterio de INEC. Y estamos obligados a acatar ese criterio. Muy bien. Otra pregunta que también está direccionada para ustedes, señores, es ¿cómo mejora la estandarización técnica ante interpretaciones subjetivas de las aplicaciones de normas como las NFPA? Esto específicamente entiendo que vamos al tema de la pintura intumescente, ¿verdad? Sí, ya casi podemos llegar, estamos adelantándonos. En buena teoría, la interpretación de las normas de NFPA, que como todos saben, lo hemos repetido hasta el cansancio, fueron aplicadas a todo Costa Rica por la reglamentación del Cuerpo de Bomberos, y desde luego ahora aplicadas a ustedes como sector. La interpretación de NFPA regularmente recae sobre equipos profesionales de ingeniería, ¿verdad?, que pueden sostener o sustentar las teorías o las hipótesis que nos están llevando a la dirección para análisis. También, desde luego, la evaluación de eso recae en nuestro equipo profesional de ingeniería, que hace la contraposición de la normativa y revisa si lo que se está proponiendo cumple con la normativa o no. Tendríamos aquí una ventaja, tanto ustedes y nosotros, y es que como opción tercera, contamos con el Cuerpo de Bomberos, que tiene en su departamento de Ingeniería de Bomberos profesionales también especializados en normas de NFPA. Incluso tenemos hemos recurrido también a un último camino, que es hacerle la consulta directamente a la NFPA en Estados Unidos, cuando alguno de los temas no es suficientemente claro como está definido en la norma, y usualmente la norma tiene además un handbook, un manual, que explica todavía con mayor exactitud, digamos, a lo que se refieren los artículos de la normativa. Así que yo realmente me resisto a creer que estemos aplicando la norma con subjetividad. Al menos tratamos conscientemente de no hacerlo cada día. Perfecto. Esta otra pregunta va direccionada a la autoridad, el regulador de los servicios públicos. Es bastante interesante. De hecho, tuvimos una experiencia anteriormente en la reunión latinoamericana de cámaras de empresarios de combustible, y específicamente va direccionada sobre el autoservicio. ¿Es posible implementar autoservicio ante la falta de personal o a la pérdida de litros? ¿Es una solución que eventualmente podríamos ver? Bueno, sí, ciertamente la pregunta es interesante, porque al fin y al cabo tiene que ver con el modelo, digamos, de negocio, ¿verdad? Yo creo que esa es una discusión interesante, Ronnie, que podríamos tener. Y, digamos, yo posicionaría tal vez dos elementos. Cuando se negocian tratados de libre comercio, especialmente en materia comercial, las 4 reservas de ley que tienen todos los estados, incluido el costarricense, tiene que ver con ambiente, con salud, con seguridad y con competencia, ¿verdad? Y entonces, eso lo que significa es que específicamente en temas de combustibles, hidrocarburos, líquidos y gaseosos, por un tema de seguridad y ser sustancias peligrosas, eso es materia de reserva del Estado, y que precisamente por eso es lo que dentro de un sistema nacional de la calidad, en donde está INTECO, que hace normas voluntarias, y en el otro extremo está la CONART, que hace reglamentación técnica, que es obligatoria. Por ahí entonces, ahí yo encuentro un primer elemento, ¿verdad? Es decir, por ser sustancias peligrosas, nótese que la mayor parte de reglamentos, incluidos los de calidad que la autoridad reguladora usa de referencia para avanzar en temas de regulación, son dictados precisamente por el MINAE, no porque el MINAE quiso, sino porque el Estado tiene esa reserva de ley. Incluso discusiones que hoy se están dando si en el marco de un tratado de libre comercio se puede hacer autoconsumo de gas natural, en efecto la respuesta es sí, pero las carreras que hay que pegar es que INTECO tiene que tener una norma voluntaria para trasegar gas natural para autoconsumo, y para que eso sea obligatorio pasa precisamente por el Poder Ejecutivo. Pero entonces, yo diría que hay un primer elemento de discusión desde la política pública, y me parece que esa es una decisión que tiene que ver mucho con el modelo de negocios, ¿verdad? Es decir, cuando desde la Cámara hemos analizado los modelos de negocio, es porque en la práctica eso es una decisión
digamos, la ARECEP no coadministra, ¿verdad? Entonces no necesariamente a nosotros nos corresponde decir, sí, mira, a partir del próximo año o dentro de 5 años se elimina el costo de pisteros y a partir de ahora eso va a reforzarse con otros elementos que tienen que ver, ¿verdad? Ese es un modelo de negocio, no coadministramos, pero es una discusión que la podríamos dar sobre la mesa, podría ser, o que sea gradual, puede ser un proceso gradual, pero yo lo vería desde los dos lados. A mí me parece que esa es una discusión que hay que darla desde la política pública, desde ustedes como prestadores del servicio y desde la autoridad reguladora, pensando en que, aunque no coadministramos, sí deberíamos prepararnos para que algunos de esos elementos nuevos en la estructura de costos que ingresan o salen, así como entraron los datáfonos y salió el menudo, también podríamos pensar en que algunos elementos de seguridad entren de una manera distinta, y es una discusión en donde hay modelos que funcionan así a nivel internacional. Me parece que el tema de seguridad en este momento podría ser un elemento interesante en algunas zonas que podría llevar a reforzar la idea, pero yo diría que es un tema que se puede discutir. Y tal vez un último elemento que sí quería mencionar relacionado con lo anterior, a mí sí me parece súper valioso que entendamos que cualquier decisión que tomemos en estas dimensiones es multivariable, ¿verdad? E insistir otra vez en la importancia de tener indicadores asociados al tema regional. Un tema que no mencioné es el tema de flujos, ¿verdad? Es decir, cuando yo hacía la referencia de cuáles cantones tienen mayor concentración y que un posible indicador es la población y la cantidad de vehículos y cosas de esas, bueno, es que no es lo mismo el indicador de un cantón con la población que tiene y más o menos los vehículos registrados, no es lo mismo que estar ahí que estar ubicado en Orotina, que es una zona de flujo de tránsito turístico, ¿verdad? Entonces vea que ahí ya el indicador de los kilómetros cuadrados por gasolinera, el indicador de cuántos vehículos asociados a la zona, de cuánta población tenía el cantón, de pronto dejan de ser irrelevantes, ¿verdad? Y ahí la variable de flujos, de movilización de vehículos empieza a tener relevancia mayor. Pero en síntesis lo podemos discutir. Genial. Don Pablo, tenemos una pregunta. Disculpame, por favor. 10 segundos nada más. Ante el tema que estaban mencionando, la respuesta es sí, se puede desatendido. Yo recomiendo, como todo modelo, que sea dual, que sea híbrido para iniciar, pero nosotros lo que aseguraríamos es el tema de que la gente no se corra riesgo, de que los sistemas sean suficientemente autómatas para ayudar, pero por favor, es parte de lo que está incluido ahí. Y con lo que Mario estaba diciendo, yo estaba hablando de esto con el ministro de Transporte, van a haber carreteras que se van a habilitar, las carreteras van a modificar los flujos totalmente, con los proyectos grandes que hay en el país. Yo al final de cuentas tengo clarísimo que las estaciones son sistemas que están muy cerca de los flujos de vehículos y ahí es donde actúan, no tanto en otros indicadores. Pero vea qué interesante el dato que usted presenta. Eso significa que el modelo funciona. Creció la demanda, hubo distribución, creció la cantidad de estaciones con un margen sostenido. Quiere decir que ustedes son los expertos, ustedes saben en qué momento, en qué punto poner una estación y sin correr riesgos de demasía. Es más, cuando las cosas se hacen muy bien para nosotros en el ministerio es muy fácil. Otros casos siempre son tediosos y complicados, pero hay que atenderlos. Sí, la preocupación tal vez específicamente es 400.000 litros en el 2010, con el margen del 2010 no es lo mismo que 450.000 litros en el margen del 2025. Eso por un tema de la evolución de los costos. Y no solo eso, yo creo que nosotros vamos a tener variaciones importantes en los próximos años y en algún momento vamos a tener que tener precios diferenciados, sí o sí, pero eso es una discusión también. Sí. Y si me permiten un último comentario, vea, en el tema de actualización de margen, yo quisiera hacer un llamado y sé que la Cámara de Empresarios ha estado haciendo un esfuerzo para trabajar la presentación del próximo estudio tarifario para actualización del margen. Hay alguien que hizo una frase que es algo así como, sin datos, solo Dios, más o menos. Y ese es un elemento importante. Nosotros el año pasado, les cuento esto porque está en el expediente público, pudimos trabajar con las plantas envasadoras que lograron, después de un
proceso ahí complejo ponerse de acuerdo para presentar la información y logramos hacer una actualización del margen de envasado que se ajustaba a los costos propios que tenían, que no fue posible en el pasado porque la información no estaba, así de sencillo. Y entonces a mí me parece que estos ejercicios que se están haciendo no es lo mismo que una cámara a través de la estación presente un estudio tarifario ya para la actualización del margen con información que ustedes aportan, porque hemos hecho el esfuerzo para solicitarlo, que se presente un estudio tarifario en donde llegó con la mitad de la información, donde desde la autoridad reguladora tenemos que empezar a tocar la puerta para ver quién aporta los datos, a veces no los aportan. Bueno, y a veces el tema de seguridad es importante y 3 estaciones dieron la información, el resto no la dieron, ¿verdad? Y si la información no está, pues el rubro de seguridad, por más importante que sea, si no está, no está, ¿verdad? Entonces, el llamado que yo haría es que ese ejercicio de actualización de costos sí requiere, en efecto, de una mayor disponibilidad de información y un llamado, porque así como tenemos experiencias que permitieron una actualización razonable, pues tenemos otras que desafortunadamente no llegaron a la meta que todos queríamos. Y eso le interesa también a la autoridad reguladora en el sentido de que tiene que ver con la continuidad del servicio. Sí, es que mi perspectiva en este sentido, y me preocupa bastante, es que el crecimiento o promedio de litros aumenta muy poco, solamente 71.000 litros por promedio país. Pero no, tenemos que tomar en cuenta que un pedido de combustible en el 2010 no vale lo que vale hoy un pedido de combustible en el 2025. Bueno, eso aumenta los costos y evidentemente nos aumenta el tema de salarios, nos aumenta el tema de datáfonos, comisión de datáfonos, donde se ve más exponencialmente el aumento porque es un margen porcentual y nuestro margen es directo. Entonces, sí, no, yo diría, insistiría otra vez en la valoración completa de todas las variables, ¿verdad? A manera de ejemplo, cuando hablaba de los datos del diésel, del año pasado los clientes directos aumentaron en 116.000 litros y las estaciones 32.000. Pero ahí también tenemos 133 estaciones que distribuyen gas y los peddlers y transportistas que en el marco de los títulos habilitantes tienen sombrero doble. Unos son transportistas solo de la estación y otros son transportistas y también son peddlers. También tenemos estudios que hemos estado analizando, algunos están enterados, y teníamos estaciones de servicio que compraban el recope o no compraban y vendían, y otras que compraban 4, 5 y 8 veces el tancaje que tenían y vendían en tercera parte. Bueno, entonces vean que hay que hacer una revisión integral de todo el eslabón porque pueden tener fugas de litros vendidos en promedio que no necesariamente se originan debido a la cantidad de estaciones, sino a la presencia de otros actores con prácticas que no necesariamente son las que son. Y yo diría que desafortunadamente cuando uno encuentra datos de estos se podría encontrar de casi que estaciones fluctuantes y móviles, de que en el fondo es un cisterna funcionando de estación, ¿verdad? Y ese cisterna pertenece a alguien y algunos pertenecen a estaciones de servicio y otras no. Entonces, yo diría que hay que hacer una valoración integral de toda la cadena y buscar por dónde están los flujos de combustibles que se están transando en este momento. Sí. Muchas gracias. Don Pablo, ahora sí, procedemos con la pregunta, por favor. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Valerio y quisiera aprovechar la presencia aquí de los señores del MINAE y la de don Mario, de parte de la ARECEP, para un par de consultas muy puntuales. Estamos, yo creo que sin lugar a duda, todos los compañeros y colegas de que se dé una sana competencia, digamos, en nuestro sector. Y por supuesto, nos hemos enfocado mucho en ir mejorando día con día el servicio al cliente, que es el objetivo principal. Sin embargo, tengo una inquietud para las dos representaciones ahí que tiene que ver con el etanol, a ver si nos pueden ayudar un poquitito en eso. Y la otra va más dirigida a los compañeros del MINAE, en el sentido de que siempre se ha conocido de que los gasolineros, al instalar tanques, si instalaban tanques de doble pared y al llegar a cierta edad de 20 años debidamente certificados y cumpliendo obviamente a cabalidad con todo lo que corresponde, pues se ampliaba a 10 años más. No obstante, me encontré un caso de un gasolinero que no conozco mucho detalle, pero que tuvo problema en ese sentido. Y en mi caso estoy pronto a eso
y no quiero sorpresas, ¿verdad? A ver si por favor los del señores del MINAE se pueden referir a ese tema, y a lo del etanol me gustaría que tanto don Mario como los señores del MINAE también se puedan referir. Muchas gracias. Adelante. Empiezo con etanol. Qué bueno que lo plantea. Etanol, el gobierno responsablemente ha hecho lo que había que hacer: analizar la capacidad de recope, empezar a trabajar con los sectores. Usamos y desarrollamos las normas nacionales e internacionales. Las últimas fueron las argentinas, que hicieron observaciones, y tenemos listos los decretos. Pero ha pasado algo muy extraño, y voy a aprovechar la pregunta para devolver la responsabilidad un poco a la misma sociedad civil representada en varias instancias. El sector salud, y no me refiero al Ministerio de Salud, me refiero a los preocupados por la salud, no me presionan para eliminar ni los cirugiólogos para eliminar el MTBE. No tengo presión de los sectores productivos para pensar en etanol, producir etanol. No tengo presión de las instituciones. La Cámara fue dubitativa, yo creo que ahora ya tomó una decisión, pero al inicio tenía sus dudas. Yo tenía claridad de que el etanol iba en mezcla al 10%, porque es donde se da la máxima transferencia de potencia. Estamos pensando también en rendimientos de motores, en la gasolina superior. Y entonces, ante tanta pasividad y nosotros listos, lo que sentimos es que sí, lo movíamos, habían detractores, y eso fue el análisis que hicimos. Detractores de todo tipo, algunos simplemente por no modificar el statu quo, otros por oposición y una oportunidad para decir que el gobierno estaba haciendo tal cosa. Entonces, en este momento lo tenemos en Casa Presidencial, están los dos decretos y estamos revisando exactamente qué está pendiente. Yo tengo un trabajo enorme que estamos haciendo para hacer visitas a países que usan etanol. Queremos seguir ampliando la capacitación, pero estoy seguro que no tenemos un porcentaje a bordo del etanol. Y eso se los dejo a ustedes. El gobierno tiene listo para iniciar, pero no tengo presión de los sectores, y eso es muy extraño. Entonces, yo quisiera un poquito más ahí de preocupación. El etanol, la gente me dice, es que es un tema meramente ambiental. Pues no, también tiene que ver con las capacidades del desempeño de los combustibles, tiene que ver con elementos que usamos en los combustibles que son prohibidos en algunos países. Y también no vamos a poner en riesgo, porque sabemos las características que produce el etanol en vehículos más antiguos, no vamos a poner en riesgo eso. En resumen, estamos listos. Cuando quiera podemos hablar de etanol a fondo y podemos definir lo que sigue. Nosotros tenemos la ruta, está en el Plan Nacional de Desarrollo, no lo hemos cambiado, está en el plan, sigue, y en cualquier momento lo podríamos poner a caminar. No me voy a extender en eso porque es el tema. Y lo segundo, con respecto a tanques, hay un elemento aquí, o varios elementos. Yo le he dicho a algunos gasolineros, si usted quiere cumplir la norma, cúmplala. Si quiere cambiar tanques cada 5 años, hágalo. Yo no me puedo meter en el activo, lo que ocupo es que no haya derrames. Los derrames muchas veces no se producen en los tanques, es en las uniones. Pero si el tanque llegó a los 20 años que define la norma, nosotros, y aquí yo iría en contra de mi formación de ingeniero, y yo trabajé en una institución donde tenemos tanques de 30, 40 años. Entonces yo siempre he dicho, si hay alguien responsable que diga que el tanque tiene las características físico-químicas, que tiene las condiciones mecánicas, que tiene las condiciones de desempeño para poder funcionar, certifíquelo, no hay ningún problema. Alberto ya terminó prácticamente de hacer una norma específica para recalificación de tanques, y eso es extraño que la ciencia y la técnica se nos aparte. Si yo tengo un tanque que puede funcionar, ¿para qué lo voy a eliminar? Pero si el tanque falla, a esa estación de combustible la vamos a cerrar, porque por temas ambientales no es negociable, ¿verdad? Entonces yo lo que les digo es, ustedes tienen toda la oportunidad para usar sus ingenieros. ¿Cuáles ingenieros? Los del Colegio Federado de Ingenieros y los de ingenieros químicos que tengan y conozcan del tema, para que nos digan el tanque funciona. La norma está a punto de terminar, muchos de ustedes por dicha han trabajado y han dado muy buenos aportes, y por favor no podemos
obviar que hay tanques que pueden seguir funcionando y hay calidades de calidades y hay tanques de tanques y hay opciones de opciones. No me voy a extender en esto para no meterme en el detalle, pero sí me gustaría que Alberto les cuente un poco qué es lo que él está haciendo y con qué ha estado lidiando un poco. La respuesta es: sí es posible recalificar tanques. Sí, ahí en ese tema creo que tenemos todos todavía muy interiorizado el decreto que tuvimos sobre la cabeza durante 20 años, ¿verdad? El 30.131 nos definía años, periodos, cambios, obligatorio, no había margen de nada, todo era un manual para construir gasolineras y operarlas, ¿verdad? El cambio al decreto nuevo, al 43.000, nos ofrece cosas diferentes, pero también les quisiera recordar que son temas que rigen desde el 2022. Entonces, todo lo que teníamos anterior, que en este caso lo que debemos aplicar es el decreto que está vigente. El decreto que está vigente lo que nos refiere es a la garantía, ¿verdad? Es una definición que el decreto instauró. Yo puedo no compartirla, pero es una definición que está instaurada ahí, que dice que la vida útil está asociada a la garantía del fabricante del tanque. Entonces, mejor no les voy a contar mi opinión personal, pero está asociada a la garantía que otorgó el fabricante, y que posterior a eso, el decreto sí es claro en decir se podrá recalificar. O sea, no es una condición automática, no va a ocurrir en todos los casos, requiere de una valoración puntual de cada estación de servicio. Un equipo de ingeniería tiene que hacer la evaluación de tanques, si ese es el camino que ustedes quieren optar. También está el camino de reemplazar los tanques, el camino de enfibrar tanques, o sea, opciones técnicas hay al menos 3, y recalificar es una opción dentro de ese paquete. Con un análisis que permita asegurar que el tanque es apto para seguir operando y que permita a ese equipo de ingeniería determinar una vida útil remanente, cuántos años le quedan de vida a ese tanque, si las condiciones siguen igual o mejor de las que está. Yo, en la misma línea que tiene los jerarcas del ministerio, estoy totalmente de acuerdo en recalificar tanques. Ahora, sí es necesario recordar que estas normas que están citadas ahorita, que es lo que les comentaba el señor viceministro, estamos trabajando junto con personeros de la Cámara, el Departamento de Ingeniería de la Cámara, en la actualización de la norma INTE W48. De hecho, ya salió esta semana en noticias de que eso se está haciendo. ¿Cuál es nuestro interés? Que quede mucho más claro ahí qué es lo que se requiere para recalificar. O sea, qué hay que cumplir. De momento la norma sí tiene una limitante que les tengo que contar, porque la tengo que cumplir yo y hacer cumplir a los demás, y es que por ahora nos está pidiendo la norma, antes de que la logremos terminar de modificar, que los tanques que se vayan a recalificar tienen que haber estado construidos con respecto a una norma reconocida de fabricación de tanques subterráneos, que para nuestro caso es la UL 58. Entonces, ¿qué problemas hemos estado teniendo? Y que son esos que posiblemente usted se enteró, que hay concesionarios que nos han presentado la solicitud, pero de tanques que no estuvieron construidos bajo esa norma. Entonces no podemos terminar de proceder con el trámite, porque uno de los requisitos que la norma que estamos haciendo cumplir y que nos requiere el decreto no se cumple, ¿verdad? Entonces, si nos dan un momento más, que espero que no se alargue muchísimo más, porque creo que ese comité está ya por terminar de trabajar y presentar una propuesta para consulta pública, en esta nueva normativa se va a aclarar ese tema y se va a abrir un poquito más el escenario de acción. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más, me parece, para concluir ya con el panel. ¿Ibas a agregar algo? Sí, no, solamente me faltó responderle sobre el tema de etanol. En el caso de la autoridad reguladora, la metodología tarifaria vigente ya permite la fijación de precios para hacer mezclas, digamos, propiamente en este caso de gasolina con etanol. Entonces, digamos que desde el punto de vista regulatorio estamos preparados, primero, para hacer la fijación de las tarifas cuando eso suceda, y segundo, que ya el SELEC, que es
órgano de inspección de tercera parte que tenemos contratado, ya las pruebas para verificación de calidad están debidamente inscritas en el ECA, así que tanto por el lado de las tarifas como por la fiscalización de la calidad estamos listos, así que, como dice Ronnie, formalizados los decretos y hechas las inversiones desde la política pública, desde la regulación, estaríamos listos para hacer lo que nos toca. Perfecto, muchas gracias. Ahora sí, por favor. Gracias. Mi nombre es Kemly Jiménez, de Servicentro Jimal, en Cóbano, Punta Arenas. Pertenecemos a la península de Nicoya. Les digo esto por la distancia. Don Ronnie mencionó precios diferenciados y eso en realidad me genera grandes dudas. Me gustaría saber qué criterios se utilizarían, porque nosotros seríamos de las varias bombas rurales muy afectadas. Quisiera comentarle brevemente que en el tiempo en que se implementó el etanol en Barranca, nuestros usuarios intentaban en la medida de lo posible poner únicamente para el gasto, para poderse luego trasladar a donde no hubiera etanol para no tener lo que poner. Entonces, cuando tengamos un precio diferenciado, va a pasar lo mismo. Además de que las zonas rurales, obviamente, tenemos un menor poder adquisitivo. Entonces, ¿qué criterios se utilizarían para estos precios diferenciados para en realidad no tener unas afectaciones fuertes para nosotros? Gracias. Sí, Perdón. Adelante. Las afectaciones no solamente irían, cuando me refiero a nosotros, no nosotros como gasolinera, nosotros como consumidores de una zona rural que además, aunque suena mucho por Santa Teresa es sector turismo que muere en temporada baja. El resto del tiempo somos los criollitos los que mantenemos litrajes que ustedes pueden verificar en realidad para el consumo. Con el etanol le entiendo que es uno de los casos donde el etanol a ustedes no les genera un beneficio en las ventas por la percepción que tiene la sociedad. Nada más para entender esa parte. Sí, señor. Dejaron de consumirnos porque percibían que el etanol les era negativo. Entonces, una diferenciación de precios haría el mismo efecto. No era en sí el etanol era el ejemplo de lo que nos ocurrió. Es que una diferenciación de precios haría que no nos quisieran comprar o evitaran comprar en las zonas rurales. Sí, aquí con el etanol es interesantísimo. No voy a profundizar, pero el etanol, cualquier país desarrollado del mundo usa etanol. Los vehículos mínimos son E10, en los últimos, eso significa un componente, un blending de 10%, y cuando van la gente a Panamá y cruzan la frontera, le echan gasolina y tiene etanol muchas veces, a veces no. Quiere decir que los vehículos funcionan. Eso lo queremos manejar con mucho cuidado. Por eso les dije, no tengo presión de los sectores. Y eso, voy a ser bien honesto, estoy en un ámbito político. Quiero calcular políticamente qué es lo que va a pasar con el etanol. Sin embargo, si yo asumo mi posición de ingeniero electromecánico que conozco el tema, yo digo, no pasa absolutamente nada, excepto en vehículos que tengan muchos años y que precisamente va a saturar los filtros por el tema que tiene de lavado que hace el etanol, pero los vehículos E10 no. Entonces, ese dejémoslo por ahí y va a ser una discusión, le digo, va a valer la pena. Yo a José Miguel le dije que en los próximos días queremos hacer un trabajo exclusivamente con el sector de ustedes. Ya trabajamos en el institucional, alineamos nuestras posiciones ARECEP, RECOPE y MINAE, que era importantísimo, y ahora siguen con los sectores. Es un tema de ir en orden. Con respecto al otro, yo estoy hablando de margen diferenciado, que es posiblemente algo que tenga que activarse en el futuro porque podría disminuirse las ventas. Nosotros hicimos unas curvas de penetración de tecnología y entre el 2030 y el 2035 inevitablemente se baja el consumo de combustible. Ya lo sabemos,
Las fórmulas las tenemos ahí, las estamos discutiendo ahora en los NDC a nivel internacional. Costa Rica tiene que al 2025 poner las contribuciones internacionales y sí, en el 2030-2035 hay un abatimiento en el consumo de los combustibles y bajará el consumo de los combustibles según nuestras proyecciones. Entonces, para sostener en ese momento el servicio va a tener que haber margen diferenciado. Y eso es un tema que Mario sabe perfectamente que se ha usado en otros países. Nosotros no queremos activarlo todavía. Lo que no sabe es cuándo tendremos que activarlo si tenemos temas de poca rentabilidad. Entonces, más bien, Mario, tal vez te extendes un poco sobre el concepto de margen diferenciado, tal vez, que fue lo que mencionamos. Mario, le ruego, por favor, brevemente, porque estamos media hora. Es muy rápido. Esa discusión está puesta sobre la mesa, me parece que no va a salir pronto. La última vez que la Junta Directiva conoció la propuesta de reforma a el margen de estaciones de servicio, uno de los argumentos que surgió ahí era la posibilidad de que, manteniendo el criterio de precio único, se valorara la posibilidad de discutir un margen máximo en estaciones de servicio. Esa discusión tiene básicamente 2 o 3 años de estar puesta ahí sobre la mesa. Cualquier cosa que surja vamos a tener que verla con todas las partes interesadas, porque me parece que esa es una decisión país. Y sí agregaría lo que señala Ronnie. Insisto en la necesidad de seguir viendo en el marco de la descarbonización los dos sectores de manera integrada. Lo que Ronnie dice es cierto, pero es cierto si el sector eléctrico se mueve y hace las inversiones que hoy no está haciendo. Entonces, lo cierto es que ese escenario que Ronnie está planteando es cierto si las 8 empresas eléctricas entienden que el 70% del mercado energético lo cubren los combustibles. Si los eléctricos no se mueven, pues ese 70 seguirá siendo 70, porque por más vehículos que tengamos, si no hay electricidad, de alguna manera se tiene que mover el país. Muchas gracias. Con esto hemos concluido el primer panel. Le agradezco profundamente a los panelistas.